Compañeros, buenas noches, bienvenidos a todos. El Centro de Investigación para una Educación Emancipadora del Estado de Oaxaca tiene a bien a presentar este segunda sesión del Diplomado en Investigación y Emancipación. Hoy se disertará el tema El saber humano y sus niveles y características. El encargado responsable, el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Doctor, buenas noches, es suya la palabra. El micrófono, doctor. Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen en este grupo. Hoy el tema que vamos a desarrollar es uno de los temas, digamos, base para lo que va a venir después. Vamos a avanzar después. Algunos compañeros que han estado en otros diplomados conmigo les va a servir este tema como consolidación de lo aprendido. Otros que lo escuchen por primera vez, pues es fundamental debatir este tema. El problema del conocimiento y el problema de la verdad, que es un problema viejo en la filosofía. Primero, tal vez dejar claras las diferencias entre conocimiento y verdad. Porque el conocimiento como tal se entiende como el proceso de adquirir, entender y retener información. El conocimiento se refiere al sujeto que aprende, el sujeto que comprende el mundo, el sujeto que busca la comprensión de ese mundo para poder. Entonces, el conocimiento no solo precisa ser verdadero, conocimiento referido al sujeto, sino que precisa ser fundamentado en evidencias, en razones, en experiencias. Podemos decir entonces de un sujeto que tiene o no tiene conocimiento sobre un área, ¿verdad? Podemos decir de un sujeto entonces que su conocimiento sobre cierta área está sustentado en argumentos sólidos. Podemos tener a alguien dándonos un taller y llegar a la conclusión de que no tiene conocimiento de lo que está hablando, porque está repitiendo cosas que alguien le dijo. Entonces, el conocimiento se refiere al sujeto que aprende. El conocimiento es una adquisición del sujeto. La verdad, a diferencia de ese conocimiento, hace referencia a cómo esos conocimientos se corresponden con la realidad histórica. Entonces, la verdad se refiere más a la realidad histórica que al sujeto. La verdad tiene un carácter histórico, social. La verdad no pertenece a Argelia Picasso Pérez, ni a Erika López, ni a Liliana López Sánchez. La verdad, por ser verdad, pertenece a todos. Es una conquista en el plano de lo social. Y tiene una validación histórica y concreta. O sea, el hecho de que la penicilina, el primer antibiótico que descubrimos, el hecho de que la penicilina impactara en la cura de millones de seres humanos, es una verdad histórica, porque se probó en las guerras mundiales, se probó en los hospitales. Nadie se cuestiona que la aspirina es un buen antibiótico, aunque hay gente, para que vean la diferencia, hay gente que acepta que la aspirina es un buen antibiótico, aunque no sabe nada de la aspirina. O sea, puede no tener conocimiento de la aspirina, porque es que verdad y conocimiento no siempre van juntos. Usted puede no conocer de algo, pero acepta
las verdades históricas que ese algo postula históricamente. O sea, usted no tiene que saber de física para montarse en un avión y viajar. Usted no necesita conocer los fundamentos que sostienen el hecho de que un avión pueda volar. Usted no conoce la ley de Bernoulli. Usted no sabe la relación entre la presión y la velocidad del avión. Usted no sabe que la forma del ala del avión es lo que permite que el avión suba y lo sustente. Usted no sabe nada de eso, pero usted se monta en el avión. Y usted se monta en el avión porque usted, en el plano subjetivo personal, asume una verdad. Los aviones vuelan y son muy seguros. O sea, conocimiento y verdad no necesariamente tienen que ir juntos. Hay gente que no tiene conocimiento de ciertas cosas, pero asume las verdades que hay detrás de eso. Y yo, por ejemplo, ayer tuve unos cólicos terribles, la primera vez en mi vida que tengo unos dolores de barriga como eso, yo nunca había tenido eso. De hecho, no dormí toda la noche yo pensando que era piedra en los riñones, porque yo no sé medicina. En la mañana yo me fui a un médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo ni conocimiento ni verdades sobre eso. Yo soy un ignorante a la medicina. Yo prefiero ir a ver un médico que tiene conocimiento y además verdades, porque lo ideal es personas que conozcan el fundamento de las verdades. Y si quiere, ya ponga ahí una línea. El niño va a la escuela a que le enseñen el fundamento de las verdades científicas, de las verdades históricas, de las verdades sociales. El niño no va a la escuela a que lo conviertan en un cura de la ciencia, que repita y repita lo que dice el maestro. O sea, empecé por estos dos términos porque quiero que entiendan que la escuela puede enseñar verdades, pero no conocimiento. Vas a decir, pero concho, Miguelito, ¿cómo que la escuela enseña verdad y no conocimiento? Bueno, si tú le enseñas al muchacho las verdades acabadas de la ciencia, sin que él entienda los fundamentos, los argumentos que sostienen esas verdades, él conoce la verdad, pero no tiene conocimiento. Ya me leí. ¿Me estoy explicando? Entonces el niño va a la escuela a adquirir conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre las verdades históricas, sociales, de la ciencia, la física, la química, la matemática, etcétera. Hay personas a veces que te dan un taller y te dicen, te van de una verdad a otra, pero te das cuenta que no tienen conocimiento. Que lo que están es pasando de una conclusión a otra. Pero si le preguntas, ahí se queda como que perdido porque no conoce de lo que está hablando, aunque puede estar diciendo verdades. Esto es fundamental porque a veces los que se rebelan contra el sistema capitalista neoliberal te pueden decir en un cartel: el capitalismo es un sistema asesino, cosa que es una verdad, pero puede tener ese cartel y no tener conocimiento. Puede no poder fundamentar porque es un sistema asesino. No conoce cómo se produce el despojo, no conoce la plusvalía, no conoce las categorías fundamentales que nos ayudan a pensar el capitalismo. Porque el capitalismo hay que pensarlo con conceptos, con leyes, con categorías para entenderlo. Porque el conocimiento precisamente significa esa verdad justificada, esa argumentación de las cosas. Conocimiento es poder fundamentar las cosas. Poder a través de un análisis subjetivo que yo hago, fundamentar esa verdad que tiene carácter social. Lo voy a repetir muchas veces hoy. La verdad tiene carácter social. O sea, la verdad que es verdad para Argelia, es verdad para Erika y es verdad para Lilia. Sí. Profe, pero yo pienso que mi marido me está engañando. Bueno,
¿Tienes pruebas? No, no, pero lo sospecho. Eso es una creencia, eso no es una verdad. Usted cree. ¿Usted quiere creer en eso? Adelante. Si usted quiere angustiar por una creencia, adelante. Es su decisión. Usted puede creer lo que quiera. Y en lo que quiera. Usted puede creer en elefantes que vuelan, en el karma. Hay quien cree en el karma y dice, si haces algo malo, el universo te lo regresa. Como si el universo tuviera una conciencia y estuviera vigilándote a ver qué tú haces, ¿no? Esas creencias por ahí que el mismo capitalismo va divulgando entre la gente, para que la gente no entienda que no se trata de las cosas malas que me pasan, se trata de la verdad histórica de lo malo que es el capitalismo. A todo el mundo nos pasan cosas malas y buenas, pero vivimos en un mundo muy malo. Eso es una verdad. Vivimos en un mundo donde lo normal, donde lo común, donde lo social es el hambre, la depauperación, la tristeza, la falta de oportunidades para una enorme mayoría de seres humanos en el planeta. Eso es una verdad. Eso no es una opinión. Porque como es una verdad, yo lo puedo sustentar en hechos y ya entonces esa verdad viene sustentada por mis conocimientos sobre la verdad. Me estoy explicando, Tapén. Quería yo entonces empezar por ahí. Conocimiento y verdad. Ya. Ahora, históricamente el hombre siempre buscó el conocimiento de las cosas. Denme un minuto, que hay una persona que está pidiendo entrar al diplomado. Y mejor ya lo pongo ahora para que escuchen la conferencia. Si quieres, para un momentico la conferencia, Tapén. Y Hugo Aquino Santiago, dice que se llama. Ese muchacho, yo fui el asesor de su tesis alguna vez en la vida. Porque yo, ese nombre no se me olvida. Espérame. Guardar. Deja mandarle el link a la clase de hoy. Lo metí en la clase sin haberlo agregado, pero después lo agrego porque ya eso me tarda, porque yo tengo bastante pocas habilidades con esa nueva tecnología. Seguimos, entonces. Estoy diciendo que necesitamos diferenciar verdad de conocimiento, ¿verdad, Argelia? Porque hay personas que llegan a verdades, incluso a través de la praxis, sin tener los conocimientos. Y un campesino sabe que tiene que cortar el árbol en cuarto menguante para que la madera no se pique. O sea, conoce en qué fase de la luna tiene que cortar la madera, pero lo que no conoce es por qué. Entonces tiene una verdad, pero no tiene el conocimiento. ¿Quién le dio esa verdad al campesino? La praxis histórica. Hacerlo una y otra y otra y otra vez. Onésimo. Y la cocinera que trabaja en una cocinita ahí en la Sierra Juárez te hace unas comidas riquísimas y tal vez no tiene el conocimiento de las propiedades nutritivas de los elementos que ella usa para hacer su comida, porque ella no estudió alimentación. Te usa muy bien los chiles, te hace unas salsas exquisitas. Y si le preguntan cuál es el activo que hace que el chile pique, ella no sabe. Porque ella tal vez no estudió alimentación y todas estas cosas. Hay toda una ingeniería de alimentación donde se estudian todos los procesos de elaboración de los alimentos. Entonces, esa cocinera tiene verdades. ¿Cómo llega a las verdades ella? A través de la praxis. A través de la praxis. Y tiene conocimiento de cómo se prepara, tiene conocimiento de la receta. Cuidado con pensar que no tiene ningún conocimiento. Sobre eso tiene conocimiento de la receta, de cómo se prepara. Pero su conocimiento se queda a nivel descriptivo.
subjetivo. Esa palabra es fundamental para entender cómo evoluciona el conocimiento en el ser humano. Ella puede describir, pero no puede explicar. La diferencia en el plano de la ciencia entre describir y explicar es que el que describe enumera relaciones externas, necesarias, externas, fenoménicas. El que explica enumera relaciones internas, llega al conocimiento de la causa, el porqué. El que describe se ubica en el cómo pasa. El que explica se ubica en el por qué pasa de ese modo. ¿Me estoy explicando, Argelia? Entonces en el aula se nos puede dar el problema de que le estamos enseñando al niño verdades sin prepararlo en el conocimiento. Y el niño se convierte en un repetidor de conclusiones. Ciertamente son conclusiones establecidas por la ciencia, son conclusiones establecidas históricamente por la praxis humana, son conclusiones validadas por la praxis histórica, pero al no conocer el fundamento de esas conclusiones, él carece de conocimientos. ¿Me estoy explicando, Tapen? O sea, si él no llega al fundamento científico, a la comprensión del fundamento científico, a la prueba de eso, a la demostración de eso, pero se lo aprende, él puede repetir ciertas verdades, careciendo de los conocimientos que están detrás de esas verdades. Por eso, pedagógicamente es fundamental que el maestro planifique la explicación. El acto de explicar es el acto de dar cuenta de las relaciones esenciales, fundamentales que determinan la cosa. Explicar es conocer el fundamento de. Entonces, hasta aquí di cuenta de una primera pregunta, relación entre conocimiento y verdad. Y dejo claro que la verdad tiene carácter social, pertenece a todos. El conocimiento es subjetivo, cada quien. Cada quien, a través de su proceso. Entonces, es fundamental en el proceso pedagógico y científico enseñar al niño a pensar, o sea, enseñarlo a sustentar sus conocimientos, a razonar sus conocimientos, a avanzar de lo desconocido a lo conocido, utilizando sus habilidades intelectuales. Me gusta llamarle habilidades intelectuales. Hay por ahí quien llama funciones cognitivas y etcétera, pero al llamarle funciones cognitivas se psicologiza mucho más el proceso y a mí me interesa arrastrar la explicación a la didáctica, a la pedagogía. Por eso le llamo habilidad intelectual. Para mí, por ejemplo, una que yo trabajo porque me dedico a estudiarla, llevo años estudiando eso. La flexibilidad hoy en México se la asume como una función cognitiva, yo la sigo asumiendo como una habilidad intelectual y con una particularidad individual del pensamiento. Porque eso me permite acercarme al desarrollo de esta particularidad del pensamiento desde la didáctica y desde la pedagogía. Por ahí hay un libro mío, me imagino que ya ustedes los tienen casi todos, que es el libro ese de Fluidez y Flexibilidad, Estrategias para el Desarrollo del Pensamiento, donde yo me meto didácticamente en cómo yo puedo impactar el desarrollo de habilidades intelectuales a través de la enseñanza de la ciencia. Entonces, hasta aquí la primera parte de mi plática. Ahora voy a la segunda parte. ¿Existe o no existe la verdad? Hasta la pregunta ofende. Eso ni discutirlo, pues. Por ahí hay gente que dice que no. Porque nos han educado a partir de conclusiones y conclusiones. No nos enseñan a pensar, no nos razonan nada y decimos, bueno, pues no existe la verdad. O sea, imagínense que yo estoy diciendo que no existe la verdad y lo estoy diciendo encima de un avión que está volando. Hasta ofende la conclusión, porque es que el avión está volando por un conocimiento acumulado, histórico, con el cual se diseña esa cosa inmensa, se llena de gente y sale volando. Y yo digo, la verdad no existe. Es relativa, es como la vea cada quien.
hasta ofende la postura filosófica burguesa, conservadora, porque ellos quieren relativizar la verdad para dejarnos precisamente sin verdad ninguna. Porque si la verdad depende del ojo que la ve y somos más de 7.000 millones de habitantes, pues hay 7.000 millones de verdades, porque cada ojo, ¿no? Y entonces hay por ahí un intento de convertir a la hermenéutica en el fundamento de todo, ¿no? Con lo cual nos quedamos sin verdades, que tengan carácter histórico, carácter social y que sean verdades para todos. Como ahora que yo estoy dando aquí una conferencia por Zoom, con una laptop, y todavía un alumno me dice, la verdad no existe, y le pregunto, ¿y cómo es que tú estás con la lacto? Explícame, ¿cómo es que esa lacto funciona? Si la construimos pensando en las leyes de Maxwell. Entonces, lo que sabemos de electricidad y magnetismo no es cierto. Lo que sabemos de lógica no es cierto. ¿Y cómo funciona tu computadora? Ah, porque yo no sé, ese es el problema, que nos han ido brincando de conclusión a conclusión. Como no razonamos nada, es muy fácil decir la verdad no existe. Porque cualquiera que razone un elemento de la ciencia ya tiene suficiente para decir la verdad existe. Sí existe. La verdad de la ingeniería civil que permite construir esos puentes inmensos, esos edificios inmensos, que no colapsan sobre sí mismos. Existe. Y dije que la verdad tiene carácter social, nos pertenece a todos. Y además a los que son nuevos les pongo ahí, el criterio de la verdad no es una discusión. El criterio último de la verdad es la praxis. La praxis histórica, la praxis social, la praxis académica, la praxis científica, incluso la praxis personal. Usted no tiene que ponerse a discutir con nadie si él lo ama o no. Si te ama, que te lo pruebe. ¿Dónde? En la praxis. No me digas que me ama, pruébalo. Con tus actos. Usted tiene una relación que se la pasa llorando, estresada y angustiada. Eso no es amor. Usted tiene un problema de apego, un problema. Usted tiene cualquier cosa menos amor. Porque el amor te produce dignidad, felicidad, libertad. El amor sano, como diría Eric Fromm. Entonces, ¿cuál es el criterio de la verdad? La praxis. Estos se van a discutir una tesis y el maestro te dice que a mí no me gusta eso, como usted lo hizo. Maestro, fíjese, yo entiendo que a usted no le guste, pero yo lo apliqué en el aula y me dio resultado. Cuando usted dice yo lo apliqué y me dio resultado, contra ese argumento no puede nadie, porque esa es la praxis. Yo lo apliqué y funcionó. Conclusión, ustedes tienen que aprobar. ¿Por qué? Porque la praxis es el criterio de la verdad. Lo que pasa es que mucha gente se va a defender tesis sin haber aplicado ni mal. ¿Sí? Inventan unas propuestas ahí en sus meras cabezas, ¿no? Científicamente calenturientas, se van allá a pelearse con el tribunal. Sí, ya, bueno. Y todavía los aprueban. La praxis es el criterio de la verdad. Y la pedagogía es la ciencia de educar al hombre, de instruir al hombre, de formar al hombre. ¿Dónde se prueban las propuestas pedagógicas? En la praxis histórica. Entonces existe la verdad. Sí existe la verdad. Y la verdad hay verdad de dos naturalezas. La clasificación de verdad, pudiéramos decir que existe la verdad de las ciencias, de la naturaleza, y la verdad de las ciencias formales. No son lo mismo. No es lo mismo estudiar la célula que estudiar lógica. Porque la lógica es una ciencia formal. O sea, las ciencias formales son las ciencias que estudian los productos del pensamiento. Ustedes van a decir, ah, caramba. Sí, la matemática es una ciencia formal. La lógica es una ciencia formal. Las ciencias de la informática son ciencias formales, ciencias del pensamiento.
Las otras son ciencias de la naturaleza. Ahora, aquí tienen que entender una diferencia importante. Las ciencias formales, la matemática, demuestran sus verdades. Las ciencias de la naturaleza no pueden demostrar sus verdades, las prueban. No es lo mismo probar que demostrar. Entender la diferencia entre esas dos categorías de la ciencia es fundamental. No es lo mismo probar que demostrar. ¿Qué diferencia hay entre la prueba y la demostración? La prueba es temporal. Ah, ¿qué significa eso, profe? Que tu pareja te puede probar que te ama hoy. Y mañana, profe, hay que esperar que llegue mañana. Profe, pero él me juró que me ama para siempre. Eso es mentira. Eso es deshonestidad científica. Nadie puede probar para siempre. Para siempre se demuestra. En las ciencias formales se demuestra el teorema de Pitágoras, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo en el plano euclidiano es igual a 180. ¿Sí o no? Desde Pitágoras eso se demostró. Y va a ser así hasta que fenezca la humanidad. Eso es una demostración. Las demostraciones se hacen en matemática, en lógica, en informática. No hay demostraciones en la vida, en la ciencia de la naturaleza. En la ciencia de la naturaleza existe la prueba. Y para que vean lo importante que es saber la diferencia, usted puede probar que un antibiótico funciona. Hoy, aplicándolo a los enfermos. Pero hay enfermos que desarrollan resistencia a ese antibiótico y ya mañana hay que buscar otra generación de antibióticos porque ya ese no funciona con él. O sea, el antibiótico funciona temporalmente. ¿No? Alguien que te ama hoy, mañana, tú no sabes. Nadie quiere, pero le da un infarto cerebral y mañana ni tu nombre sabe, nombre. Como alguien puede decir, no, yo te voy a amar para siempre, es un disparate. Eso es falta de honestidad con respecto al conocimiento real. No, yo te amo ahorita. Y cuidado porque te amo hoy en la mañana, en la tarde no sé si voy a querer que te muera, tengo un infarto. ¿Por qué? Porque en las ciencias de la naturaleza las cosas cambian. Y como cambian las cosas, cambian las verdades. Entonces tenemos que entender que la verdad cambia, porque vivimos en un mundo dialéctico, un mundo que cambia. El hecho de que la verdad cambie significa que la verdad es relativa, pero es relativa porque cambia, no es relativa porque cada quien tenga su verdad. Entiendan, por favor, que lo que cada quien tiene es su opinión. Y todo el mundo tiene derecho a opinar. Opinar es un derecho. La verdad no es un derecho. La verdad es una conquista. Hay quien habla de lo que no sabe. Respeta mi opinión. No, yo respeto a tu persona. Tu opinión no merece mi respeto. Porque se ha creado hoy esa áurea falsa de que debemos respetar la opinión de todos. No, eso es falso. Si usted opina que las mujeres son menos inteligentes que los hombres por el hecho de ser mujeres, yo no tengo por qué respetar eso. Yo respeto a usted, pero su opinión es falsa. No se sostiene científicamente. Usted está hablando con un prejuicio. No me agreda. No, yo no estoy agrediendo. Yo estoy diciendo que usted está diciendo un prejuicio. Apóyese en hechos para que no esté diciendo usted prejuicios. Y si yo soy racista, pero yo quiero que me respeten mi opinión racista. No, 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 no. Se respeta a las personas, no a las opiniones. Las opiniones son para debatirlas, para discutirlas, para ver dónde está la verdad. Porque Argelia, si respetamos las opiniones, no debatimos nada, nos desarman, nos dejan sin verdad aquí. ¿No? Entonces, Vicente Fox tiene su verdad cuando dice a trabajar huevones. Mi respeto para tu opinión, Vicente Fox. No, pues no. Usted es un imbécil. Porque no entiende cómo funciona la sociedad y está pasando, diciendo conclusiones que además son falsas. Son clasistas. Argumentan un estado de opresión. Ay, respéteme. No, yo a usted lo respeto. Su opinión no. Su opinión es imbécil. Y expresa un estado de imbecilidad.
Profe, entonces todas las opiniones deben ser discutidas. Todas. Y los jóvenes tienen que ser entrenados en la escuela para argumentar y contraargumentar las opiniones de la gente. Pues tenemos jóvenes que se creen todo lo que le dicen. No argumentan nada. Aquí pasó algo. Alguien me quitó mi pantalla y puso aquí. Alguien está compartiendo pantalla por ahí. La compañera Carmelita Carmelita. Ortiz. Carmelita, ¿estás compartiendo tu pantalla? Sí, no, perdón, es que no sé qué toqué aquí, doctor, disculpe, no sé ni cómo. Sí, pasa. Es que estaba yo aquí, perdón. Eso pasa. Ay, Ahora ya regresamos. Ya, no te preocupes. ay, pena. Entonces, la verdad y la opinión no son lo mismo sin ahí. Yo dije al principio, la verdad tiene carácter social y se prueba en la praxis histórica. Lo dije, ¿verdad? Por tanto, la verdad es para todos. Si hay una verdad que ya se probó históricamente y usted está discutiendo porque usted no sabe. Usted lo que no tiene es conocimiento. Póngase a estudiar. Sí. Usted me dice a mí que el neoliberalismo es la solución de los problemas del mundo. Yo te diría, usted carece de conocimiento. Póngase a estudiar. Porque está pretendiendo una conclusión sin argumentar. Incluso está pretendiendo una conclusión que niega los hechos. Porque el neoliberalismo ha sido un desastre donde quiera que se ha aplicado. Entonces, la segunda conclusión a la que quiero llevarlos es que la verdad existe. Y existen dos formas. La verdad de las ciencias empíricas, que se prueba en la praxis, y la verdad de las ciencias formales, que se demuestra con un lápiz y un papel. Yo no te puedo demostrar mi amor con un lápiz y un papel. Aunque yo te puedo escribir un poema. Pero eso no es una demostración de nada. Un poema que yo escribí pensando en ti. Y tú te enamoras del poema. Y empiezas a construir en tu mente cosas. Pero eso no es la realidad. Esa es tu mente. La realidad es que yo te escribí un poema. Pero, y puede ser que me ame. Bueno, igual sí, ¿no? Pero igual lo que quiere es acostarse contigo. Y después que se acueste contigo, rompe el poema y rompe todo. No se sabe. ¿Por qué? Porque los sentimientos se expresan en la praxis. Y la praxis tiene que ser sistemática. Lo tienes que probar todos los días. O sea, tú pruebas qué tan buen maestro eres todos los días. Tú pruebas qué tan buena cocinera eres todos los días. Esas conclusiones, ella es la mejor cocinera del mundo. Es la mujer más guapa del mundo. Todo eso son creencias sin sustento ninguno. Construcción por el sistema. Ahora bien, dicho esto, me voy a ir a las formas del saber humano. La primera forma del conocimiento humano, del saber humano, yo le llamo conocimiento cotidiano. No lo confundan con el empírico, ahorita vamos a ver el empírico, el cotidiano. Es ese conocimiento al que se llega a través de la praxis individual, personal, que se vuelve una habilidad que te permite vivir. Pero que no necesariamente se constituye como una verdad universal. Los niños aprenden a caminar. ¿Cómo? Caminando. Haciéndolo. La praxis. Los niños aprenden a hablar. ¿Cómo? Hablando. Los niños aprenden a bailar trompo. ¿Cómo? Bailando trompo. Y aprenden a empinar papalotes. ¿Cómo? Empinando papalotes.
Hay aprendizajes que necesitan de la praxis. Hay otros que no. Pero hay aprendizajes que necesitan que el sujeto ejercite. Como volar un papalote, un trompo. O sea, un niño viendo a otro niño volar papalote o bailar trompo no aprende. Él tiene que hacerlo una y otra y otra y otra hasta que desarrolle esa habilidad. Hay aprendizajes que no necesitan la praxis, que son inmediatos. El aprendizaje vicario, por ejemplo. Hay un cable y usted ve que viene un hombre y lo toca y lo tira por la calle de un corrientazo. Usted no necesita tocar el cable para saber. Ya usted con eso tiene. Ese aprendizaje vicario. Usted vio que a otro en cierta cosa le fue mal en la feria, como dicen aquí. Bueno, ya usted sabe, ¿no? Es un aprendizaje que a usted le llega por una experiencia ajena. Ya está fundamentado ese aprendizaje, incluso en las neurociencias, en algo muy interesante que se llama neuronas espejos. Esas neuronas espejos nos permiten hacer propia la experiencia ajena. Y interesante, se descubrió estudiando primates, ni siquiera seres humanos. Y llegamos a descubrir las neuronas espejo. Bueno, la primera forma de conocimiento es el conocimiento cotidiano. Tiene varias características. Primero, el subjetivo. Cada quien. Ahí sí, cada quien. Cada quien según el sombrero. Y entonces hay quien le gusta el chocolate, hay quien le gusta la fresa, hay quien le gusta la vainilla. Eso. Cada quien. Para de gustos ahí. Ese conocimiento cotidiano es fundamentalmente subjetivo. O sea, es un conocimiento al que se llega a partir de la experiencia del sujeto. Está ligado con prejuicios, con tabúes y con creencias. Bueno, te vas a ir a una ruta ciclística y tu abuela te persigna, deme la bendición, abuela, tu abuela te da la bendición antes vaya, y te vas a tu ruta y regresas sano. Y tu abuela dice, pues, Dios te protegió, yo te di la bendición. Eso para ella es un conocimiento y el hecho de que tú hayas regresado sano es una prueba. Ahí no puedes discutirlo. ¿Qué vas a discutir? O te enfermaste de una enfermedad grave, fueron y le hicieron una ofrenda a la Virgen de Juquila, te salvaste, y para ella fue la ofrenda a la Virgen de Juquila lo que garantizó que tú te mejoraras. Ahí hay una creencia poderosísima. Las creencias mueven montañas. Eso no hay quien lo mueva. ¿Por qué? Porque se da la coincidencia temporal de la ofrenda y posteriormente tu sanación. Parecería una relación causa-efecto, que no lo es, porque no se puede explicar, pero sí se puede escribir. Todo el esfuerzo para ir a hacer la ofrenda y pam, 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 pam. Y casualmente al otro día de la ofrenda, ¡pum! Muchacho empieza a mejorar. ¿Quién le quita de la cabeza que fue la ofrenda? Como esta gente ahí que, a ver el pueblo, cuál es ahorita Tapé, me dice que se fueron a soplar, en un parque se fueron a soplar para disminuir la potencia de un ciclón que venía. Y en definitiva, soplaron y soplaron y soplaron, como sopló el lobo que quería que los cerditos abrieran la puerta. Esta gente sopló, sopló, sopló. Coincidentemente, al otro día bajó los grados de la tormenta. ¿Quién le quita a esa gente de la cabeza? Que la tormenta disminuyó porque ellos fueron y soplaron. Ahí detrás hay una creencia muy fuerte. Contra eso no te puedes ir. Porque detrás de las cruzadas estuvieron las creencias, ¿no? Gente que creía cosas y asesinó a seres humanos por esas creencias, que no se argumentaban, no se probaban. Entonces, una de las cosas fundamentales contra la que la escuela crítica se tiene que enfrentar es a las creencias. A toda creencia que disminuya la dignidad humana, que disminuya la libertad humana, la escuela se tiene que enfrentar.
Y todas las creencias no son iguales, profe. No, no todas las creencias son iguales. Hay creencias que estimulan la dignidad. Hay creencias que se disfrutan. Como por ejemplo, ya les he puesto en otro momento, el Día de Muertos en Oaxaca es una creencia que la escuela debería recuperar, porque es fundamental para el desarrollo de la identidad, porque es fundamental para el desarrollo de la cohesión familiar. Porque en Oaxaca nos reunimos en la Semana de Muertos con los vivos y con los muertos. Literalmente los muertos asisten y se van al camposanto, cantan y comen y bailan. Entonces hay un proceso de remembranza y recuperación de la experiencia familiar también del que ya se nos adelantó, que a mí me parece hermoso y fundamental. O sea, y hay una creencia que la escuela tiene que recuperar como creencia y defenderla porque esa creencia es identidad. No se agrede a nadie, no se disminuye a nadie, no se le limita la libertad a nadie, es fruto de nuestras propias concepciones de la muerte que eran diferentes a las concepciones que tenían los castellanos. En nuestra cultura podíamos regresar del Mictlán, ¿no? A comer, a compartir, a festejar, y después nos regresamos. Y en nuestras culturas, según cómo te morías, es el lugar donde iba a reposar tu alma. No me voy a poner la tesoro, se me va mi tema. Y en nuestra cultura no había temor a la muerte. La muerte no era algo que asustara a nuestros ancestros. No nos pasábamos la vida huyendo de la muerte. La muerte se entendía que era algo no solo necesario, una muerte es necesaria. Bienvenida, además. Bienvenida a la muerte, porque garantiza la existencia, garantiza la vida. Sin la una no se da la otra. Entonces, morir es pasar a otro estado. Ay, Miguelito, ya te pusiste tú católico, apostólico y romano. No. Morir es trascender. Así de simple. O sea, Zapata murió, pero todavía no murió. Porque todavía Zapata participa de la construcción de la identidad y del patriotismo de los mexicanos. La obra de Zapata continúa influyendo en los seres humanos vivos, como si estuviera vivo. Entonces, entendamos que cuando decimos que se pasa a otra dimensión, primero en el plano físico se pasa a otra dimensión. Te descompones y empiezas a nutrir la tierra. Y en el plano social, tus ideas trascienden, tus obras trascienden, tus actos trascienden. Así como Miguel Hidalgo trasciende, y Juárez y Zapata y Villa, Morelos, el Che, trascienden. Más allá de su muerte, ellos continúan impactando en los procesos sociales. A eso le llamamos trascendencia. Entonces, la primera forma de conocimiento es este conocimiento cotidiano, que es importante, que tiene creencias, tabúes, prejuicios, y que todos cargamos, porque toda la primera infancia y la infancia en general no es otra cosa que sino que la acumulación sucesiva de conocimientos validados por la praxis de los niños. Van al campo, pues ponen agua para las mascotas, ponen agua con azúcar para las abejas. Todos esos son conocimientos que el niño llega experiencialmente a través de, primero, espontaneidad de la vida y hasta los 3 años. A los 3 años en la vida de los niños aparece algo drástico que cambia totalmente su forma de aprender, cambia totalmente su forma de comprender el mundo. A los 3 años entra a la escuela. Por primera vez a ese niño empiezan entonces a enseñarle, a darle un conocimiento sustentado, razonado, explicado. Bueno, alguien va a decir, pero su mamá también le explicaba. Sí, pero su mamá le explicaba espontáneamente. Ahora le va a explicar una maestra que estudió pedagogía, que conoce las características etarias, que sabe cuáles son las etapas de aprendizaje, los niveles de aprendizaje.
Ahora el aprendizaje se vuelve un proceso sistemático. Entonces, la diferencia entre el aprendizaje cotidiano, el sentido común, también le llaman, y el aprendizaje escolarizado, es que se vuelve sistemático. O sea, se vuelve una experiencia de tipo empírica. Empírica. Entonces, ¿qué se diferencia el conocimiento empírico del conocimiento cotidiano? Que el conocimiento empírico es sistemático y busca intencionalmente mejorar los procesos de producción y reproducción de la vida. Una señora que vende comida en una cocinita por allá por la Sierra Juárez, esa señora tiene conocimiento empírico. Ella ha cocinado una y mil veces desde niña. Vio cocinar a su abuela, a su mamá, aprendió la receta poco a poco, a hacer tortillas, a pilar los ajos, a combinar las especies, a reconocer olores, porque los olores no son los mismos, dependiendo de la especie, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la cocción. Todo eso es un conocimiento que ella va acumulando, pero no lo acumula de una vez y para siempre, sino que lo acumula como parte de una sistematización de la actividad. Se hace una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y ella se va llenando de un saber, de una verdad. Aunque a veces no lo puedo explicar. Es importante entender la diferencia entre lo cotidiano y el empírico. Y yo me gusta poner un ejemplo con los maestros que me gusta porque es muy claro. Se entiende mucho la diferencia. Por ejemplo, usted tiene un maestro que te dice, no, yo llevo 30 años de experiencia. Pero todos los años retoma las mismas planeaciones, hace las mismas cosas, una y otra vez. Le puedes decir, no, tú tienes un año de experiencia, repetir 30 veces. 30. Porque 30 años de experiencia tiene que ser 30 años de análisis, de escribir, de concluir, de mejorar mis estrategias, de innovar. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la empiria y el sentido común es que la empiria, al ser resultado de la experiencia sistemática, implica observación. Observación. Implica análisis. Y a veces la cocinera, pues, mete cositas nuevas en la receta y se pone a hacer sus cambios, ¿verdad? Para ver. Implica experimentación. Porque el carpintero experimenta, el talachero experimenta, la maestra también experimenta, le hace cambios a sus estrategias y va viendo, va tanteando por dónde. O sea, dije, implica observación, análisis, experimentación. Implica generalización. Porque esa cocinera llega a una receta que ya esa receta se queda así. Hay una generalización. Y hay un conocimiento general que ella le puede pasar a otros. Fíjense, qué interesante. Ella no le puede pasar a su nieta su experiencia, pero le puede pasar la receta. Ella ni siquiera puede compartir, como dicen, su experiencia. No, no. La nieta tiene que hacer su propia experiencia. Ella cocina con la nieta. Juntas. Pero la nieta está construyendo su propia experiencia. Pero lo que la abuela sí le puede dar son las recetas, para que se den cuenta que las recetas son generales. O sea que lo empirio permite generalizar a un conocimiento general que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Y el hecho de que ella le pueda dar a la nieta un libro con la receta implica una generalización de su experiencia. Su experiencia se convirtió en ¿qué? En una verdad. Y ahí esa verdad se le entrega en una libreta de recetas a la nieta. Profe, ¿y por qué es verdad?
porque ella lo probó 1 y 1000 veces en la praxis. Es una verdad sustentada en la praxis, le llamamos verdad empírica. Verdad empírica. La verdad científica no necesariamente viene de la praxis. Ay, profe, póngame un ejemplo de eso de que la verdad científica no necesariamente viene de la praxis. Hay unos ejemplos buenísimos. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos de física, ¿no? Porque es mi campo, ¿no? No se conocía la existencia del planeta Neptuno. Olivet Ojeda. No se había visto a Neptuno. No sabíamos que había un planeta ahí. Sin embargo, Le Verrier, científico francés, viendo las anomalías que se daban en el movimiento de Urano, anomalías que no debían darse, concluyeron que esas anomalías podrían explicarse si hubiese ahí un planeta. Y dieron las coordenadas del planeta. No solo dijeron, para que esto se justifique, aquí tiene que haber un planeta. Y dieron además las coordenadas de dicho planeta. No es nada más que lo dijeron. El 23 de septiembre de 1846, el astrónomo alemán Johann Gall, siguiendo esas predicciones de Le Verrier, dirigió su telescopio hacia esa ubicación y descubrió un planeta que estaba ahí. El error de cálculo había sido de menos de 1 grado. El error de cálculo. Y así se predijo la existencia de un planeta que no se había visto nunca. Fíjense cómo la predicción de ese planeta no emerge de la praxis, sino del conocimiento científico. Conocimiento de leyes, conocimiento de regularidades, conocimiento que permiten al hombre. Otro ejemplo, para mí mucho más hermosos. Las ondas gravitacionales, los que están muy alejados de la física solo escuchen. Ahora sí, pues créanme, ¿no? No hay de otra. Catecismo científico aquí. Habría que dar un curso de física. Las ondas gravitacionales de los planetas, según, fueron predichas por Albert Einstein en el año 1916. Einstein en el 1916, en la teoría especial de la relatividad, predice la existencia de ondas gravitacionales que no se habían detectado. Y pasaron los años, pasaron 50 años, pasaron 60 años, pasaron 70 años, pasaron 80 años sin detectar aquello que Einstein había predicho. Pasaron 90 años. Y cuando se cumplieron exactamente 96 años, se detectaron con los modernos instrumentos de observaciones las ondas gravitacionales de Einstein. Ondas gravitacionales además que se producen por la fusión, el choque de 2 agujeros negros. No muy grandes, un agujero negro de una masa aproximadamente 36 veces la masa del Sol y el otro 29 veces la masa del Sol. Y el choque de esos 2 agujeros negros produjo un cimbramiento en el campo gravitatorio que se pudo detectar en el año 2015. Nadie por experiencia puede llegar a eso. ¿Me estoy explicando, Tapén? Otro ejemplo, la tabla periódica de Mendeleev, que todos conocemos porque estudiamos química en la secundaria, en la prepa, Olivet Ojeda.
Mendeleev incluso dejó espacios vacíos en la tabla periódica para elementos que no se conocían, que se descubrieron después, como el germanio. El germanio se descubre mucho después que la tabla periódica ya había anunciado que ahí había un elemento con esas características. Se descubre el germanio y tenía las características que se habían predicho que tenían que tener según la tabla periódica de Mendeleev. Ahora se dan cuenta que el conocimiento empírico describe, el conocimiento científico explica. Y como el conocimiento científico explica, puede hacer predicciones científicas, aunque el conocimiento empírico puede hacer predicciones empíricas. Entonces, entre lo empírico y lo científico hay una diferencia fundamental. Primero, el conocimiento empírico se logra directamente del proceso de producción y reproducción de la vida. La empiria de la cocinera, la empiria del talachero, la empiria del carpintero, la empiria del pescador, la empiria de un maestro que sistematiza sus praxis, logra un buen conocimiento empírico y luego elabora sus trabajos y los lleva a los congresos y gana premios porque ese maestro se ha vuelto un maestro que desarrolla una empiria consciente, su pedagogía es consciente y él va acumulando saberes y verdades de tipo empírica. Profe, entonces, ¿hay verdades cotidianas? Sí, hay verdades cotidianas. ¿Y hay verdades empíricas? Sí, y hay verdades empíricas. ¿Y hay verdades científicas? Sí, hay verdades científicas. Tienen diferente profundidad en la penetración del ser, de la cosa. Pero hay verdades a nivel cotidiano. Entonces, conocimiento empírico es un conocimiento que emana del propio proceso productivo. No se busca el saber empírico, se llega a él como un resultado colateral de la praxis productiva. O sea, la cocinera no cocina para hacer un doctorado, ella cocina para vender su comida y vivir. Cocina bien la señora y cada día cocina mejor, su experiencia. Y si viene su mamá y hace el frijol, ya te imaginas cómo quedan esos frijoles allá a la orilla de la carretera, ahí en la Sierra Guare, en una olla de barro con leña. Saben diferente al frijol que te compras aquí en el Zócalo. En el Zócalo te venden el frijol más caro ahí en los restaurantes esos que tienen ahí los españoles, pero no sabe igual. No sabe igual. Algunos se acercan porque, como decía, estaba viendo una imagen ahí que estaba compartiendo Jaime Luna. Puede que los originarios no puedan pagar los platos que se venden ahí en los corredores, pero sus recetas siempre son bienvenidas. Así es el capital. Muy bienvenidas. Entonces te venden ahí tamales en hoja de plátano bastante sabrosos para mí. No son tan ricos como los tamales en hoja de plátano de Sola de Vega. Sí, un tamal te cuesta 80 pesos, bro. Sí. En Sola de Vega te venden ese tamal mejor hecho en 15 pesos. Sí. Y esa mujer que te vende el tamal en Sola de Vega en 15 pesos, igual viene a Oaxaca y no se va a ir a comer con su familia ahí a los corredores. Se le acaba la platita. Pero sus recetas son bienvenidas por el capitalismo. Lucas Lunes. Entonces, el conocimiento empírico es un conocimiento que se llega a través de la praxis productiva. Todas las profesiones, incluyendo la del maestro, ¿sí? Todas las profesiones. Todas las profesiones. Digamos, profesiones ancestrales, profesiones en los pueblos. Profe, ¿y el ingeniero no necesita conocimiento empírico? Sí, necesita conocimiento empírico, pero no empieza a ser ingeniero con conocimiento empírico. Empieza a ser ingeniero estudiando conocimiento teórico, científico. Lo sientan en un aula y le empiezan a dar clase. Y al médico también. Y al biotecnólogo. Después que se disparan 3, 4 años de teoría, lo llevan a la práctica.
Entonces, ¿cuál es la diferencia, uno, entre conocimiento empírico y científico? Que el conocimiento científico es un conocimiento que no se basa directamente en la praxis histórica, pero sí parte de las generalizaciones del conocimiento empírico. O sea, la ciencia parte del resultado de la empiria y busca la explicación, busca entender más allá de lo que parece que es. Pero parte de la empiria, no separemos ciencia de empiria, porque toda, por ejemplo, ahora yo estoy tomando unos medicamentos ahí para mi dolor ya me siento tan mejor. Esas pastillas que me dieron. Me dieron una pastilla aquí que tiene neomicina, caolín y pectina. ¿Y sabes qué madre? Pero yo estoy seguro que la neomicina, el caolín y la pectina lo sacan de plantas medicinales. Y esos conocimientos de las propiedades de las plantas medicinales lo acumularon por milenios, hombres y mujeres. Muchas mujeres fueron asesinadas. Decían que era bruja. Sabían cosas que los hombres no sabían. La empiria. Entonces, todo el conocimiento que tenemos hoy de la medicina parte de la empiria. El conocimiento que tenemos de ingeniería parte de la empiria. Ingeniería civil. Bueno, hacíamos casas de adobe. Y los que hacen las casas de adobe no se fueron a estudiar a la universidad. Ellos hacen casas de adobe empíricamente. El niño se fue con el padre, con el abuelo, aprendió el oficio, y le quedan hermosas las casas, pero no es un ingeniero civil, porque no conoce las leyes, las regularidades, que sí estudia un ingeniero civil para hacer un puente, porque pones a estos compañeros, a estos campesinos que hacen su casa de adobe muy bueno, los pones a hacer un puente allá, 300 metros de altura, y no pueden, se les va a caer en la cabeza. Para eso necesitas tú un ingeniero, porque hay otro tipo de conocimiento que se necesita para poder hacer algo tan sofisticado como un edificio, por ejemplo. No puedes poner tú a los compañeros, los camaradas que hacen las casas de adobe a hacer un edificio. No. Entonces tienes que aprender a diferenciar lo empírico de lo científico. Lo empírico es aquello a lo que se llega, aquel conocimiento a lo que se llega, aquellas verdades que se construyen a partir del desarrollo de los oficios en los pueblos, las comunidades. Y hay quien es cazador, Consuelo Margarita, y es bueno cazando. ¿Sabe? Me mandas a mí con una escopeta y vengo con más hambre y vengo sin nada. Pues no sé. Ahí me paro a una piedra a ver que no veo nada. No veo. Pues yo no veo. Porque el cazador ve huellas, ve indicios, ve cosas que yo no veo, porque yo no tengo ese conocimiento empírico. Entonces, lo que quiero que quede claro es que los conocimientos del sentido común y los conocimientos empírico son importantes y tienen una función. Para no caer en este positivismo de pensar que la ciencia es la que tiene la matriz de los saberes. No. La ciencia no tiene la matriz de ningún saber. La ciencia implica un tipo de conocimiento, ¿sí? Pero la ciencia no implica que es la dueña de los saberes. Y si yo tengo que escoger, Oribeto Ojeda, entre molito, allá en la sierra, un molito, pollito en mole, y las leyes de Newton, pues yo escojo el pollito en mole, ¿no? O sea, con esto lo que quiero que entiendan que las verdades y los conocimientos tienen funciones diferentes. ¿Sí? Nadie le va a pedir a un talachero que se haga científico para ser talachero. Nadie le va a pedir a un campesino que para producir la milpa él tenga que irse a estudiar agronomía. Bueno, tenemos agronomía, qué bueno, ¿no? Y llegamos a un conocimiento mucho más profundo que el conocimiento que tiene él. ¿Sí? Pero él sigue siendo fundamental porque él sigue recuperando una tradición que implica un conocimiento empírico del que parte mucho conocimiento de la ingeniería, de la agropecuaria, de la ciencia de la naturaleza. Ya el ingeniero pecuario tiene un conocimiento mucho más allá, campesino.
y puede trabajar en una granja de pollos produciendo grandes cantidades de huevos para satisfacer las necesidades de la sociedad, porque no se puede satisfacer las necesidades de 140 millones de mexicanos con los pollos de la Sierra Juárez. Eso tiene que haber granjas que produzcan pollos, son mucha gente comiendo huevos todos los días. Millones de huevos al día que se comen, entonces tenemos necesariamente que pasar a una producción en masa, ¿no? Y la carne de cuchi, la carne de res que se sirven todos los días en este país, en tacos nada más, son cientos de animales que tienen que ser sacrificados para nosotros disfrutar un taco de cabeza. Y eso se tiene que producir en granja. No se puede satisfacer la necesidad de 147 millones con los cuchis de los campesinos. Por supuesto que no. Y granja Oribe no solo implica cierto diseño de dónde van a estar los animales, sino que implica el diseño de alimentaciones que aumentan masa muscular en menor tiempo. ¿Por qué? Porque la demanda de ese producto es enorme, enorme. Todo esto bajo ciertas condiciones de higiene, de respeto por la naturaleza. Hoy hay exigencias que no había hace 20 años, porque hoy sabemos cosas que hace 20 años no sabíamos. Hace 20 años sacrificábamos los animales sin conciencia del impacto que tiene el estrés en su carne, en el sabor de la carne. Hoy se sabe todo eso. Entonces se busca producir sin angustiar, respetando al animal hasta el punto de llevarlo a la muerte sin que él ni siquiera se dé cuenta, ¿no? Y existe toda una ciencia que se ha desarrollado en torno a los procesos de producción de carne, de grano, etcétera, para alimentar a una población humana que ya es más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, ¿es lo mismo conocimiento empírico que científico? No. El conocimiento empírico emana de los oficios. El conocimiento científico emana de la actividad científica. Ya, cuando aparece la ciencia, aparece una actividad que ya no es una actividad productiva, sino que aparece una actividad cuya función específica es buscar conocimientos, producir conocimientos, encontrar conocimientos, saberes. Y esa es la actividad científica. Los métodos del conocimiento empírico son los métodos empíricos, los métodos productivos. El campesino haciendo la milpa, la cocinera cocinando. Tiene sus instrumentos, la cocinera. Tiene sus cucharas, sus cosas, ¿no? Su comal, no sé. Los métodos del conocimiento científico son métodos científicos. Y se utilizan instrumentos científicos. Y esos instrumentos científicos los saben usar los científicos. Los demás no saben. Conocimiento científico es un conocimiento que el capitalismo ha mantenido oculto del montón, del pueblo. Es un problema que tiene la ciencia. ¿Qué es ciencia sin conciencia? Ciencia concentrada en la minoría. Delia Contreras. Y para que tengan una idea, los científicos toman decisiones que la gente no sabe. Ya eso ya es peligroso, ya eso es suicida. Que 4 gente en un laboratorio decidan cosas sin que el pueblo sepa lo que están decidiendo, ¿no? Y lo mismo te inventan un virus, lo mismo te inventan una bacteria, cualquier disparate, la gente no sabe lo que está pasando con la ciencia porque la ciencia se ha privatizado, ha sido subsumida por el capitalismo y se ha convertido en una herramienta para la dominación de los seres humanos. Y alguna de las cosas que pretende la ciencia es decirnos que el único saber válido es el de ella, cosa que es falsa. Todos los saberes son válidos y necesarios para el desarrollo del ser humano. Y ya dije, pues, es importante el saber de la ciencia, porque el saber de los científicos que hicieron las vacunas para salvarnos del COVID tiene una función diferente al saber de la cocinera que allá me sirve aquel frijol con aquellos tacos. Yo que ahorita tengo tanta hambre, me he pasado el día a líquido.
Entonces, ¿conocimiento científico es más verdad que el empírico? No. Tienen diferencia porque el conocimiento empírico describe, el conocimiento científico explica. El conocimiento empírico hace predicciones empíricas. El conocimiento científico hace predicciones científicas. El conocimiento empírico utiliza los métodos productivos. El conocimiento científico utiliza métodos científicos. El conocimiento empírico utiliza instrumentos. El conocimiento científico utiliza instrumentos científicos. Los telescopios, los microscopios, etcétera, instrumentos de la ciencia. ¿Y es importante el conocimiento científico? Por supuesto que es importante. Como también es importante el empírico y el cotidiano. Aquí de lo que se trata es de descolonizar el conocimiento científico. Que la ciencia empiece a cumplir su verdadera función social. ¿Por qué? Porque producen medicamentos que después le venden a precios exorbitantes a la gente. No tiene. Un pote de vitaminas, ¿cuánto puede costar aquí? No sé, 80, 90. Depende de la vitamina. Un pote de 100 comprimidos vitamínicos en Cuba vale 2 pesos. La comparación inmediata, 2 pesos. Porque no busca lucrar con la enfermedad, sino busca satisfacer las necesidades de la gente. Por ahí hay un documental sobre las Torres Gemelas. Se llevan unos gringos a Cuba, ahí van a los hospitales y ahí se ponen a llorar ahí cuando ven los medicamentos y les autorizan ahí que compran maletas, se van para allá, para Estados Unidos con una maleta de medicamentos. La señora se gastaba casi la mitad del poco dinero que tenía para vivir en medicamentos. Cuando llegó allí a la isla y vio que aquello era tan barato, dice, ¿qué es esto, pues? Porque una cosa es la ciencia al servicio del capital y otra cosa es la ciencia al servicio de la humanidad, al servicio del ser humano. La diferencia siempre va a ser de tipo ético. Busquen ahí, cuando se dio el COVID, el momento más álgido del COVID, un barco esto de turismo, ¿no? Que se llena de gente que quiere pasear por el Caribe. Detectaron unos enfermos en el barco. Esa anécdota es hermosa. Y no los dejaron entrar a ningún país. Iba a país, y no los dejaron entrar a ningún país europeo. En medio del COVID, el único país que le abrió su puerto fue la isla de Cuba. Los recibió. A los que estaban sanos les puso un avión para que se fueran para su casa. Y a los que estaban enfermos los curó ahí en la isla y después los mandó para su casa. Estoy explicando esto para que vean una ciencia al servicio de la humanidad. Y una ciencia produciendo bombas, las que están cayendo ahí en Palestina, armamentos sofisticados para asesinar palestinos. O alguna vez Fidel dijo, sería traicionar nuestros principios, dedicar la ciencia a producir un arma para matar personas. Y la ciencia está al servicio de salvar a las personas, no de asesinar a las personas. Bueno, y por encima del conocimiento científico entonces está, bueno, por encima no, déjame no decirlo así, porque luego se confunden las cosas. Otra forma de conocimiento, además de científico, es el conocimiento de tipo filosófico. Que es un conocimiento al que se llega a partir de lo cotidiano, lo empírico. Lo científico no te lleva al nivel filosófico. Usted puede ser un científico y ser un imbécil. El nivel filosófico es llegar a la comprensión profunda de las preocupaciones más grandes del ser humano. Intentar darle una solución ética, estética,
Filósofo es una persona que puede ser analfabeto, puede que no sepa, ¿no? Recuerdo una vez que vi una entrevista que le hicieron a María Sabina y me quedé impresionado de las respuestas que daba aquella señora, que había logrado un nivel de lucidez con respecto a la existencia, a la simplicidad de la existencia, a la banalidad de andar buscando egos, patrimonios, que al final nos vamos sin nada. Nos ponen una ropa ahí que luego ya se deshace cuando nuestro cuerpo se descompone. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es la función? El propósito de los seres humanos. Esas son preguntas que la ciencia no puede responder. Son preguntas que asume la filosofía, responde la filosofía. Científicamente no podemos llegar a la respuesta de cuál es la misión del ser humano. A eso se llega a nivel filosófico. ¿Me estoy explicando, Jesús? Por eso es importante que la filosofía se recupere en la escuela. Porque una cosa es el muchacho que yo le estoy enseñando matemática, física, química, y no le estoy enseñando filosofía. Entonces resulta que las cosas más importantes no se las estoy enseñando. ¿Por qué? Porque la ciencia no es lo más importante es el hombre. Lo más importante es la vida. Y es la filosofía la que se ocupa de esos grandes temas. La vida. ¿Qué es lo bello? La estética. ¿Qué es la verdad? La nociología. ¿Qué es la bondad? Son discusiones que tú no vas a tener en español, no vas a tener en química, en física, en matemática, pero como tenemos que tener claro que una cosa es el conocimiento filosófico y otra cosa es el conocimiento científico. Tienen funciones diferentes. Satisfacen diferentes necesidades en el ser humano. Incluso. Las necesidades que son satisfechas por el conocimiento filosófico no pueden ser agotadas con el científico. Entonces la escuela tiene que recuperar para sí conocimientos que vienen del sentido común, conocimientos que vienen de la empiria, conocimientos que vienen de la ciencia y conocimientos de orden filosófico. Desgraciadamente, cuando hablamos de entonces la discusión, la misma conclusión del conocimiento científico es la única verdad, ya es por sí mismo. Ofende, pues. Es solo producto de la ignorancia, del positivismo reacio, conservador, absurdo querer reducir al ser humano a una dimensión del conocimiento, o sea, a la científica. Porque más, Oribe, si asumimos que el conocimiento científico es la única verdad, la mayoría de la sociedad se queda sin verdad ninguna. Porque los científicos son 4 gatos y 3 gatas o 6 gatas, igual. Entonces, despreciamos el saber acumulado por la humanidad, tanto el del sentido común como el saber empírico, como el filosófico, para centrarnos en una escuela instrumental, cientificista, manipuladora, que no forma al ser humano, sino que lo reduce a un tipo de verdad y además, para desgracia, a veces verdades sin conocimientos. Por eso empecé diferenciando la verdad del conocimiento. A ver, el muchacho a veces sabe un chorro de verdad y no conoce nada, pero no las puede explicar, no las puede argumentar. Te resuelve un problema de Newton, pero no te puede explicar. No entiende cómo lo hace como papagayo. Bueno, yo sé que quedan muchísimas cosas en el tintero. Este es un tema complejo. Es un tema que a mí me apasiona, este tema. Ya lo he dado una pila de veces. Y siempre digo, lo tengo que escribir. No lo he escrito todavía. Entonces le doy la palabra, compañeras y compañeros.
Me ha venido bien esta clase hoy porque se me ha aliviado mi dolor de barriga. Tenía un dolor yo que dije, no. Adelante, Tapen.